Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos. Gracias a todos los que nos acompañan en nuestro canal Facebook Live en vivo. Muchas gracias también a todos nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube, Vida para Todos Costa Rica. Si usted todavía no se ha suscrito, pues suscríbase a nuestro canal tocando en la campanita. Damos gracias a Dios por todos los amigos que nos acompañan a diario. Gracias por aquellos que están siempre acompañándonos. Les mandamos un cariñosísimo abrazo a cada uno de ellos. Hoy queremos saludar a algunos amigos que están con nosotros. Estuvieron ayer con nosotros, ¿no? Karina Elizabeth Agüete, sí, le mandamos un cariñoso saludo a Karina, a Hilda Quesada Sanabria, también un gran cariño, para Mari Cris Rosales también, un besito para ella, para Daniel Doval, para nuestro amigo Daniel García, para nuestra querida amiga Sandra Bolañez, para Alfredo Marciano Silva y su familia allí en Buenos Aires, para Brandon Acuña, allí en Pérez Celedón, para Julia Zárate Ramírez, un abrazo para vos, Julia, para tu familia, para Irma de Pérez, para Roque Rolando Oviedo, Pastor Oviedo, un gran cariño para él, allí en Alejandro Cor, para Francisco Capli, Carmen Ferreira, que siempre nos ve también con Francisco, Cristina Nieves, un gran cariño para Cristina, Marcos Peloso, Sofía Rúa, que nos ve desde Paraguay, para Bernardo Lara Flores en San José, para Luis Alberto GB, sí, un gran saludo para él, para mi hija Florencia, un gran besito, para Sandra Palacio allí en Chile, a Aquilino Reyes, para David Emanuel, mi hijo, un gran cariño para todos ellos, que el Señor bendiga sus vidas. Para el hermano Jorge de Sagastizábal. Muy bien, también mandamos un cariñoso saludo al pastor Jorge de Sagastizábal, que en este momento está pasando por un temita de salud. Estamos enviándole nuestro cariño y también nuestras oraciones. Así que cuidémonos todos, ¿sí? Cuidémonos de todo este tema que estamos viviendo, porque necesitamos seguir adelante predicando la palabra del Señor y necesitamos que todos estén absolutamente sanos. Muy bien, volvamos a la palabra del Señor, ¿no? Ayer estuvimos hablando dónde está centrada tu fe, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de ese tema, en qué está centrada tu fe, y dijimos que nuestra fe está centrada en las 4P de la vida de fe, que es la persona de Dios, las promesas de Dios, el poder de Dios y la presencia de Dios. Ayer apenas alcanzamos a tocar el primer puntito, que era fe en la persona de Dios. Si hablamos de tener fe en ese objeto de nuestra fe, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar del segundo punto, de esas 4P de la vida de fe, que es fe en la palabra de Dios, fe en la promesa. También es el objeto de nuestra fe, ¿no? Fe en la palabra. Para ello vamos a comenzar leyendo el libro de Juan, capítulo 4, verso 50, que dice: Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre viene aquí a Jesús, este hombre viene a Jesús hablándole de que su hijo está muerto. Su hijo está muerto, ¿sí? Él recibe la noticia que su hijo está muerto y va a Jesús. A pesar de todo, él va en busca de ayuda, ¿no? Él va en busca de ayuda y cuando se encuentra con Jesús le dice simplemente unas cuantas palabras. Ve, tu hijo vive. Son 4 palabritas, ¿no? Ve, tu hijo vive. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Una de las cosas que tiene que tener el cristiano, una de las cosas que tiene que tener un hijo de Dios, es que no solamente tiene que creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, sino que tiene que creer en la palabra de Dios. Es indispensable creer. Este hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Él creyó que estaba vivo. No dudó, ¿no? No dudó en ningún momento de que el Señor le había dicho algo que quizás no era, sino que él creyó la palabra. Ahora, es importante que un cristiano crea en la palabra, se aferre en la palabra y ancle su fe en la palabra. En el libro de 2 Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo estas palabras en el capítulo 3, verso 15 hasta el 17.
Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay que entender algo, ¿no? El apóstol Pablo le dice, persiste, un poquito antes le dice, persiste en lo que tú has aprendido. Persiste, dice, pero tú. Es decir, este es el punto clave en esta sección que le habla el apóstol Pablo a Timoteo, en el cual se desarrolla esta simple conversación, este simple comentario que Pablo le hace a Timoteo, ¿no? Y le dice, Timoteo, vos aprendiste cosas que en este momento quiero que creas firmemente. Dice, tú aprendiste cosas. Mire, hay muchas personas que en su niñez han ido a la iglesia. Uno conversa con las personas en cualquier lugar, ¿no? En muchos lugares, pero para una gran mayoría de personas, muchos estuvieron en la escuela dominical, pasaron por las aulas de una iglesia, estuvieron en su adolescencia en la iglesia, estuvieron en la juventud y quizás después en el proceso de la juventud, en probar y gustar las cosas del mundo, se fueron de la iglesia. Pero aquello que está grabado en su corazón, no se puede olvidar, no se puede borrar esas cosas. Ahora, Timoteo había aprendido estas cosas y Pablo le insta y le dice, en este momento te pido que creas firmemente y que persista en lo que has aprendido. Le está hablando del pasado, lo que has aprendido. Ahora parece que Timoteo está enfrentando una duda, está enfrentando un momento de cuestionamiento, y Pablo le escribe diciendo, mira, lo importante es permanecer en lo que tú has creído, continuar en ella, no la dejes ir, no dejes escapar aquello que tú aprendiste, ¿no? Dice, pero tú, esa palabra, pero tú persiste, ¿no? Va mucho más allá, haciendo un contraste con lo que había al principio de la carta. Ahora dice, tú persiste en las cosas que has aprendido en tu niñez. Persiste en lo que has aprendido, porque obviamente que existen personas que son aprobadas y que otras son desaprobadas. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste. No importa lo que son aprobados y desaprobados. Tú, te estoy hablando a ti, ¿no? Y en este momento estoy hablando a tu persona, estoy hablando a tu vida. Tú persiste en las cosas que has aprendido. Hay tiempos peligrosos, ¿no? Hay tiempos peligrosos, hombres peligrosos en los últimos días y van a haber cosas tremendas en los últimos días. Pero tú persiste en las cosas que has aprendido. Ahora, persiste, ¿no? Es una cosa muy sencilla lo que Pablo está diciendo en este pasaje y le está dando razones para continuar. Dice que él fue persuadido y sin mencionar, le está diciendo Pablo, ¿tú sabes de dónde aprendiste esto? Bueno, yo fui parte, Pablo no se menciona en el pasaje, pero dice, yo fui parte sabiendo de quién has aprendido. Obviamente que Pablo le enseñó a Timoteo parte de lo que él sabía, pero dice, recuerda, es como diciéndole, recuerda lo que yo te enseñé, ¿sí? Recuerda, Pablo era muy humilde que él no pone su nombre aquí, pero hay que recordar que Pablo lo guió a Cristo, que Pablo le dio una oportunidad en el ministerio, que Pablo le enseñó de las dos formas, con la palabra y con el ejemplo, que Pablo fue una guía, un mentor en su ministerio. Por tanto, era importante recordarle a Timoteo quién le enseñó estas cosas y de quién aprendió, ¿no? Y también le estaba diciendo, acuérdate que tan fuerte y confiadamente me viste a mí creyendo estas cosas. Acuérdate del amor en la cual yo creo en estas cosas. Acuérdate de la urgencia en la cual yo creo en estas cosas. Y me encanta eso que desde la niñez has sabido las Escrituras, ¿no? Desde la niñez. ¿Cómo es que Pablo sabe de la niñez? Sabe indudablemente porque ahí menciona a su madre y a su abuela. Qué importante que es que un niño sepa la Escritura desde la niñez. ¿Que has sabido? Dice, porque esa te puede hacer sabio para salvación. Ahora, yendo un poquito más adelante, tenemos que decir esto. Si vas a centrar tu fe en la palabra, tu fe va a crecer. Va a crecer si lees lo que Dios dice en la palabra. Tu fe va a crecer. Indudablemente tu fe va a crecer.
Tu fe va a crecer cuando tú creas, ¿sí?, lo que Dios dice en su palabra. No solamente tienes que leerla, tienes que comprenderla, tienes que creerla, ¿no? Y por fin tu fe va a seguir creciendo, pero ahora tienes que obedecer esa palabra, tienes que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Dios va a desarrollar tu vida de fe en tu vida, va a desarrollar, ¿sí?, de manera vivencial y de manera experimental cuando tú la oigas, cuando tú la leas, cuando tú la crezcas, la hagas crecer en ti, la creas, ¿no? La creas en ti y la obedezcas. Vuelvo a repetir, cuando la oigas, cuando la leas, cuando la creas y cuando obedezcas. Dios la va a hacer crecer. Yo creo que es tiempo, este momento en que la vida del cristiano tiene que basarse en creer en Dios, en su palabra y vivirla, creer sus promesas que están allí dentro, las promesas de la palabra, y caminar en ella, ¿no? Ahí dice Lucas 1:45, y bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Bienaventurados los que creen, ¿no? Felices van a ser los que creen. Me gusta lo que dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Todo, es decir, no es para algunos, es para todos. Todos aquellos que crean, ¿no? Todos aquellos que crean, dice, el que cree no se va a perder, el que tiene fe no se pierde, el que tiene fe permanece, el que tiene fe la ha oído, ¿sí?, la ha obedecido, la está practicando. El que tiene fe, a fin de cuentas y al final de todo, va a recibir la recompensa de la vida eterna. El que cree, ¿no? El que cree la promesa y la vive, las promesas de Dios se van a cumplir en su vida. Tienes que decir, Señor, yo quiero que las promesas se cumplan en mi vida. No quiero vivir, Señor, pensando que la promesa no se va a cumplir en mi vida. Yo quiero que la promesa se cumpla en mi vida. Yo creo que la promesa del Señor, si usted la cree y la vive, se va a cumplir inexorablemente, porque así dice la palabra. Entonces uno tiene que afirmarse en esto y decir, Señor, como dice, ¿cómo se llama? Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, ha hecho una rotación, ¿no? Ha hecho un cambio en su vida, ¿no? Ha hecho allí un movimiento de rotación, dice, ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que cree, el que tiene fe en la palabra. El que cree que lo que la palabra dice, que el Padre envió al Hijo y que el Hijo tiene la vida eterna. El que cree, dice, ha hecho un cambio, ha rotado, ha hecho un giro como el arrepentimiento y ahora, dice, Él tiene vida, ha pasado de muerte a vida. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos conocemos este pasaje. Todos conocemos este pasaje y lo mencionamos muchas veces. Es que creer. Cree en el Señor Jesucristo, pero para creer en Jesús, como no es un cuento, no está en un libro de cuentos, no está en un bestseller, para creer en Jesús tiene que leer la Biblia, tiene que leer tiene que leer la palabra. Las promesas de Dios solo se hacen realidad para aquellas personas que creen, la viven y caminan en ella. Así se cumplen las promesas de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20 dice acerca de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Uno tiene que fortalecerse. En momentos de crisis, lo que el diablo quiere hacer es apartarte de Dios y quitarte de tu lugar de privilegio, quitarte de la posición de privilegio en la que estás teniendo fe, alejarte de Dios y ponerte en duda. Cuando el diablo te pone en duda, obviamente te está apartando de Dios. Y cuando te aparta de Dios, te saca de ese lugar de privilegio. Hay que vivir diciendo en alabanza, en fe, en paciencia, vivir este proceso que toma, ¿no?, el creer, el comprenderla y aplicarla a nuestra vida, ¿no? Uno tiene que, para decirlo de una manera bien humana, ¿no?, uno tiene que embarazarse de esa fe y decir, Señor, yo creo en esta fe, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te dificulta creer? ¿Qué te dificulta tener fe en la palabra? ¿Duda? La duda te aleja de Dios. Ignorancia, si hay ignorancia solo tienes que leer.
Pecado, si hay pecado tienes que arrepentirte. Falta de perdón, si hay falta de perdón también tienes que arrepentirse. Ahora, toma un compromiso, dile Señor, yo voy a sacar estas dificultades que me impiden creer en la palabra de Dios, porque yo quiero que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Voy a creer en Dios, en su palabra, en su poder y en su presencia. Tienes que tomar un tiempo para orar y decir, Señor, yo quiero vivir esto. Yo no quiero pasar de largo esto. Yo quiero vivirlo, Señor. No quiero pasarlo de largo. Es momento en que tienes que tomar ventaja de esto, ¿no? Tienes que tomar ventaja. Decir, Señor, si tú me estás diciendo que crea, pues yo voy a creer. Tengo que creer con todo mi corazón. No permitas que la duda, vuelvo a repetir esto, no permitas que la duda te aleje de Dios. Si miras un poco la Escritura y si lees la Escritura, te vas a dar cuenta que muchos hombres de Dios tuvieron duda. Pero a Dios no le importa la duda, siempre y cuando usted busque la respuesta de Dios. Dios no está preocupado por tu duda, porque todos tenemos dudas en algún momento. Y si tú miras en la Escritura, si usted mira la Escritura, los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, todos dudaron en algún momento. Pero a Dios no le importó su duda, no les criticó su duda, porque ellos en la duda buscaron a Dios, confiaron en Dios de todas maneras, en medio de la duda confiaron en Dios. Y buscaron la respuesta y Dios le proveyó esa respuesta. Que tu duda no te aleje, que tu duda te acerque a Dios, ¿no? Pero para esto tiene que tener paciencia, tiene que tener tenacidad. Porque Dios va a responder cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Dios va a responder a tu fe, a la palabra. A veces decimos, Señor, tu palabra dice, tiene que responderme, ¿no? Pero ya tenemos que dejar de vivir como vivíamos antes. Ahora debemos vivir sirviendo, pero en el Espíritu de Dios. Es decir, Señor, yo voy a servirte, ¿no? No tienes que tener dudas. Decirle, Señor, yo no voy a tener dudas, yo voy a quitarme la duda, yo voy a creer en la palabra. Y si lees por ahí algo y tienes duda, pregunta, porque el tema es que si dudas, la persona que duda se aísla. Y quien se aísla queda solo. Y uno comienza a alimentar en soledad la duda. En vez de buscar ayuda, en soledad, lo único que haces es aumentar la duda. Porque el objetivo del diablo, finalmente, es destruir tu posición en Dios. Ese es el gran objetivo de Satanás. Por eso, en este momento, dile al Señor, Señor, yo reprendo la duda de mi corazón. En el nombre de Jesús, yo creo en la palabra, en las promesas, en las miles de promesas que tiene la Escritura. Yo quiero que mi fe crezca. Voy a leerla para que mi fe crezca. Voy a creerla para que mi fe crezca. Y voy a obedecerla para que mi fe crezca. La vida del cristiano, vuelvo a reiterar esto, ya lo he dicho en 3 ocasiones, la vida del cristiano se basa en creer en la palabra. Recuerda lo que dice, ¿no? La fe viene por el oír la palabra. Si no la oyes, si no la comprendes, ¿no? Si no la estás obedeciendo, si no la estás aplicando, pues no va a haber fe. Y Dios necesita, ¿sí?, que tengas fe en la palabra. Esa palabra es la palabra de Dios. Uno cree en la palabra de los hombres. ¿Cuánto más debemos creer en la palabra del Señor? Por eso, en este día, dile al Señor, Señor, ayúdame a creer. Señor, quita de mí el espíritu de duda y aumenta mi fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No permitas que te gane la duda. Aumenta tu fe creyendo en la palabra de Dios. Hasta aquí llegamos hoy. Que Dios te bendiga. Mañana continuamos con este tema. Un abrazo y hasta mañana. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.